Yo nunca le pongo título al mensaje, sino cuando finalizo el mensaje tengo una idea, después le digo, pero ahora ya lo anticipo. ¿Cuál va a ser el título de este mensaje? Realmente en la palabra de Dios nos pone direccionado, guiado por el Espíritu Santo, de que debemos estar enfilados hacia el Señor para conocer sus decretos, sus promesas y cumplirlo. Ya lo voy a abreviar esto, pero es dentro de lo que se va a llevar en la palabra. Cuando éramos niños, yo esta palabra la iba a transmitir el domingo pasado, pero muchos saben que estaba en plena mudanza, un desorden en la casa, tenemos que cambiarnos. Hemos vuelto al barrio, acá cerquita nomás. Y bueno, ahora se da justo con la Cena del Señor, pero algo que va a ser algo parecido. Cuando éramos niños, todos se acordarán, en aquellos tiempos, no sé ahora, como la maestra, cuando nos llamaban a hacer fila, nos encolumnaba, nos direccionaba. Siempre era de mayor a menor, ¿verdad? Y después decía, ponga la mano en el hombro, el que está adelante, como diciendo, tomen distancia. Era como, debíamos estar unidos bajo la dirección del maestro o la maestra. Y después era si había que ir a un acto, un desfile o algo, entonces ya estamos encolumnados. Ahora, siempre algunos que se salían de la fila y la maestra tenía que protestar, tenía que decirle, pónganse en fila, alíñense. Ahora, ¿cómo es el tema? Si nosotros estamos alineados en Cristo, estamos bajo la línea de Cristo, el Señor, lo que Él quiere de nosotros. Porque quería poner otro ejemplo también. Por ejemplo, yo puedo llamar como un ejemplo 8 o 10 hermanos que se pongan en fila y que 2 o 3 salgan de la fila. Salen por su propio medio. Así es cuando se sale de estar enfilado hacia Dios, es como alejarse de la bendición de Dios. Y cuando uno se aleja de la bendición de Dios, al no recibir la bendición de Dios, ya empieza a aplacarse. Si hubo amor a Dios, a Cristo alguna vez, es como que se aleja un poco, el mundo atrapa con sus tentaciones, el mundo atrapa con su filosofía, y hay mucho, yo podría decir acá hoy, muchos pueden estar firmes en la palabra de Dios, pero realmente estamos encolumnados bajo la guía del Señor. Porque yo puedo venir a la iglesia todos los domingos, venir a cantar, alabar a Dios, escuchar la palabra, volver otra vez, como una rutina. Pero esto no debe ser una rutina, debe ser un cumplimiento en la palabra de Dios. Cuando aquellos que se apartan, Dios siempre es un Dios de amor, de misericordia, y trata de atraerlo, trata de llamarlo. Le está dando toda la posibilidad que se reintegre al cuerpo de Cristo. Veamos, hermano, cómo Dios es tan poderoso, tan grande, que a veces nosotros no comprendemos en real dimensión la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, cómo Dios maneja todo, cómo Dios permite todo.
Uno dice, ¿por qué hay tantas cosas malas que están ocurriendo? Porque por el pecado grande del hombre, la maldad grande del hombre, porque se da la espalda a Dios. Por eso nosotros debemos encolumnarnos en la palabra de Dios. Dios poderoso tomó, guió cómo iba a ser el nacimiento de la creación bajo el poder divino de Dios, cómo encolumnó a los planetas, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, ahí la Tierra misma lo encolumnó. Ahora nosotros, como hijos de Dios, estamos encolumnados bajo la guía de Cristo, estamos atentos a los decretos del Señor y a las promesas del Señor para cumplirla. Dios poderoso, esto no es novedad, la maldad del hombre viene desde hace tiempo, pero cada vez más. Es tremendo todo lo que se está viviendo, pero también en Génesis 6 vemos cómo Dios se había arrepentido de haber creado al hombre por tanta maldad que existía. Pero Dios halló gracia en Noé. Cuando vino el diluvio, una familia entera se salvó, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 eran total. Pero cómo volvió a encolumnarse lo que Dios tenía previsto para la salvación de la humanidad. Cómo Dios tenía previsto que ese pueblo que Él había escogido no se destruyese. Porque tenía que venir el Mesías, el Salvador. Yo quiero, hermano, mostrarle ahora en algo que ya alguna vez hemos visto, hemos escuchado, pero hay algo muy especial. Dios hacía pactos con los profetas, hacía pactos con los siervos, los grandes siervos de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, cómo hacía pacto con el pueblo de Dios. 2 veces hizo el pueblo pacto. No era pacto de igual a igual, sino pacto era Dios con nosotros para poder cumplir, que se obedezca su palabra, su mandato. Ahora, ¿por qué sabemos que el primer pacto con Abraham, cuando dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, que yo haré de ti una gran nación, fue probado grandemente Abraham? Tenía que sacrificar nada más y nada menos que a su hijo Isaac. Y pasó la prueba de la fe. A veces cuando hay pruebas grandes, ahí donde se ve en qué medida estamos nosotros preparados para aceptar las pruebas que Dios nos manda. Si nosotros estamos encolumnados firmes bajo la línea de Cristo, vamos a ser aceptos ante el Señor. Ya sabemos que Abraham tuvo un hijo, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Isaac, su hijo. Isaac también es como algo parecido a Abraham, que también reafirmó en él lo que iba a suceder, de que iba a ser una nación que iba a crecer muchísimo, el pueblo de Dios. Pero después venía Jacob, te llamarás Israel, otro pacto con él. Jacob tuvo 12 hijos, sabemos la historia, un poquito refrescando la memoria. Jacob tuvo 12 hijos, tuvo varias esposas, concubinas, pero él amaba a Jacob, a Rebeca, y con Rebeca tuvo a José y Benjamín. Ahora, acá viene el tema de esa promesa de Dios. Ese pacto de Dios con Jacob se va a reflejar en su hijo, en uno de sus hijos.
es José. José fue hijo de Jacob, aparte de los otros hermanos. Estoy haciendo esto para guiarlo a lo que se va a llevar la palabra. Y vamos a ver acá en Génesis 37, 1, 11. Muchos conocemos la historia de José, se predicó muchas veces sobre la historia de José, pero yo veo reflejado acá la figura de Cristo, el Señor, con muchos de los acontecimientos que tuvo José, lo padeció el mismo Señor Jesucristo. El primer número, o capítulo 37 de Génesis dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Había morado, no moraba Abraham en Canaán, sino que él fue a ese lugar cuando falleció su esposa Sara, compró un terreno especial allí como algo premonitorio que después iban a estar en ese pueblo en Canaán, para que después fuese llamado Jerusalén. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, jovencito José, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Eran hermanos de distintas madres, mujeres de su padre. Él era tan sano, José, que le molestaba la actitud de sus hermanos. Dice, informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo habían tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo aborrecían, lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué quiere decir? Que le gritaban, que se enojaban con él. Era como que José se sentía despreciado, despechado por sus propios hermanos. En su adolescencia, porque era adolescente, José tenía 17 años tan solo, pero cómo Dios le dio un don tan poderoso a José, que esto va a servir tremendamente a posteriori. Dice, versículo 5 del 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Lo aborrecieron y le seguían aborreciendo. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y su palabra. Más lo aborrecía. Como el manojo de José se levantaba erguido, y el manojo de ellos se inclinaban hacia él. Era un sueño profético y que ellos lo rechazaban plenamente, bajo ningún punto de vista. Y después dice, y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor mío, se inclinaban al mío. Bueno, estoy repitiendo, perdón, el verso 9. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, acá vemos otro sueño que él en su inocencia de adolescente le contaba a ellos, aún sabiendo que ellos lo odiaban, lo despreciaban, pero también algo profético este sueño, porque dice también que había soñado que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ya no te estaba refiriendo a José, sino al Señor Jesucristo. En el final de los tiempos, la creación se va a inclinar ante el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, estamos viendo estos pasos, imagínense, más lo odiaban tanto que habían programado matarlo, asesinarlo, no querían saber nada con él. Y el padre lo manda a su hijo, todos los demás hermanos, los 11 hermanos han venido a apacentar ovejas, han venido de otro lado, y estaba el padre Jacob, le manda a él que vaya a ver cómo le iba, cómo está, se vaya. Y uno de ellos dice, acá viene el soñador de sueño. Verso 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Conspiración para matarle. Así conspiraron con el Señor Jesús para matarlo, para deshacerse de él. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues vení, matémosle, echémosle en una cisterna, diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró su mano y dijo, no lo matemos, le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en unas cisternas que están en el desierto y no pongáis mano en él para librarlo, así de su mano para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues cuando llegó José a sus hermanos, él venía bien, gozoso de ver a su hermano para llevarle la inquietud a su padre. Quitaron su túnica de la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Verso 25, y se sentaron a comer pan. Y alzando sus ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat y sus camellos traían aroma, balso, mirra, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, verso 26, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y su hermano convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Por 20 piezas de plata fue vendido José y el Señor Jesús fue vendido por 30 piezas de plata cuando lo traicionó el traidor que estaba entre ellos. ¿Qué estamos mostrando acá? ¿Por qué Dios permitió esto? Si José era un santo varón, era un hombre que amaba a su padre y era obediente, pero sus hermanos lo aborrecían y lo aborrecían cada vez más. Y todavía él, en su inocencia de juventud, le cuenta ese sueño que tuvo, que él se iba a levantar, los hermanos se iban a postrar ante él, pero algo que más lo odiaban, él lo odiaba. Acá se ve una característica muy especial, queridos hermanos. La bondad de Dios sobre los que son siervos fieles ante Dios
y la maldad de aquellos que quieren destruir la obra de Dios. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué el Señor permitió esto? Que fuese trasladado José, llevado a Babilonia. Cuando Babilonia era aborrecible, ya saben ustedes lo que pasó con Nabucodonosor. Él llevó al pueblo de Judá en esclavitud a Babilonia. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué permitió? El pueblito de Dios, digamos, era nada más que la familia de Jacob, sus esposas, sus hijos, sus parientes cercanos, no eran más que 75 personas, 70 a 75 personas. Ahora, ¿por qué permitió Dios que fuese llevado a Babilonia José, un santo varón de Dios, y no en Canaán? Porque en Canaán todavía estaba la corrupción, la tentación, todavía no estaba firmada ahí la palabra de Dios. Veamos acá, Génesis 38, 1, 7, ¿por qué Dios permitió que salieran de allí? Aconteció, 38.1, que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulmita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito. No solamente él, sino para su hijo primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue matado ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. ¿Qué estaba pasando? Quiero explicar un poquito porque esto puede ser algo que quiero que entiendan bien. Ese pueblo de Dios lo conservaba y tenía un propósito, que ese pueblo de Dios debía crecer bajo la gracia de Dios, porque de ese pueblo tenía que después venir de sus descendientes el Mesías a cumplir ese mandato de Dios, a dar su vida por nosotros, a salvarnos. Ahora, se estaba entremezclando ya. Eso pasa cuando, muy claro la palabra de Dios, que no debemos unirnos en yugo desigual. Muy poco lo obedecen, muy poco. Tenemos una experiencia muy cercana en nuestra familia, en yugo desigual, porque uno apunta para acá y otro apunta para allá, y se perturba, y no se avanza, y el pueblo de Dios se contamina. Entonces, queridos hermanos, acá vemos algo, lo que Dios estaba pidiendo. Ahora digo, acá viene el porqué de José fue trasladado a Babilonia. ¿Qué pasó? Sabemos lo que aconteció después. Dios le dio un tremendo don a José como profeta, que él percibía los sueños y lo declaraba. Ya había profetizado, ya había declarado sobre un copero de rey, un panadero de rey, que ellos fueron presos. Pero, ¿qué caso parecido el de José al Señor, ¿no? Fue vendido por 30 monedas de plata. Fue tentado Jesús en el desierto, que se convierta esa piedra en pan. No tentarás al Señor, escrito está, dijo el Señor. Fue tentado José por la mujer de Potifar. Fue tentado. Era un hombre de hermoso parecer. Y la mujer lo tentó. Ven, acuéstate conmigo. Él no quería saber nada, rechazó. Ella le arrancó la ropa
después, despechada, lo denunció como que él quiso violarla. Faraón tenía un gran aprecio por José, pero ante esta actitud lo mandó preso. 2 años estuvo en la cárcel. Pero después viene, no voy a leer toda la historia porque ya la conocemos, qué pasó después, cuando el faraón tiene un sueño que nadie le podía descifrar. ¿Cuál era el sueño? 7 vacas gordas, hermosas, salían de un río y apacentaban. Pero después subían 7 vacas flacas, feas, y venían y la devoraban a las vacas gordas. Después habla de las espigas también. La espiga, el símbolo del pan, del trigo, también robusta, linda, hermosa. Y venían otras 7 espigas, feas, flacas, también las devoraba. Nadie lo podía hacer entender al faraón cuál era ese sueño. Y ahí se recuerda uno de ellos, el copero del rey, porque José le dijo, cuéntale, porque le había adivinado lo que él decía, y no le dijo, se había olvidado, 2 años tuvo preso injustamente José. Lo llama José, José ya sabemos la historia, cómo le descifra lo que había soñado. Vienen 7 años de abundancia, recoge todos los trigos que pueda tener, pero también va a venir 7 años de hambre. Entonces, también le repito lo mismo con la espiga, 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Entonces, José tuvo esa bendición, esa guía de Dios, como él estaba, vamos a leer ahora el número 39.1, ya vamos a ir puntualmente al punto que quiero llevarlo. Josué, Génesis 39, 1 a 6, mire lo que dice. No, del 2 al 6. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa del amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Quién era el amo? El faraón. Él vio que Jehová estaba con él, ese santo varón de Dios, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová, bendijo la casa del Egipto a causa de José. Amados hermanos, nosotros somos de bendición para el lugar que vamos, si estamos alineados en Cristo Jesús, si estamos en el Espíritu Santo de Dios. Donde vamos a llevar la bendición de Dios. Y la bendición de Dios llegó nada más y nada menos que a la casa misma de su amo, el faraón. Y halló José gracia en sus ojos y le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder lo que tenía. 5. Y aconteció que de cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de egipcio a causa de José. Bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Se dan cuenta, hermano? Si nosotros vamos a un lugar donde existe el pecado, la maldad, la discordia, matrimonios que no andan bien, que se pelean, nosotros somos de bendición, porque Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero para eso debemos estar alineados en Cristo Jesús, estar a cuenta con el Señor, estar firme en el Señor, sin contaminación, sin pecado.
Y la bendición de Jehová, verso 5, estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó, mire, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Qué tremendo si consideramos que realmente podemos ser bendición y somos bendición si estamos alineados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir alineado? Así como los planetas están todos alineados bajo la dirección suprema del Creador, así nosotros estamos alineados desde Abraham, Isaac, Jacob, de los apóstoles, de Cristo Jesús que iba a resplandecer en su gloria. Ahora, vamos a ver el versículo clave de estos capítulos, el versículo que nos muestra todo. Génesis 45, del 1 al 9. Dice así, del verso 3 arrancamos. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Claro, los hermanos no lo conocían, ya tenía 32, 33 años. José no era un chico de 17 cuando sus hermanos lo maltrataron, lo vendieron y no lo conocía. Estaba con la vestimenta de un gobernador supremo. Y dijo José a su hermano, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No entendía que el gobernador de Egipto le preguntara, ¿cómo está mi hermano? Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. El Señor Jesús, cuando damos ese paso de fe, cuando aceptamos que Cristo Jesús sea nuestro Señor, yo soy Jesús, vos me despreciaste muchas veces, vos me diste la espalda muchas veces, vos me rechazaste muchas veces, pero aquí estoy con todo amor para recibirte. ¿Se dan cuenta, hermano? Si nosotros miramos para atrás en nuestra vida, ¿cuántas veces hemos pecado contra el Señor? Ahora, le recalca a José, yo soy vuestro hermano al que vendiste para Egipto. Ustedes me vendieron para Egipto. Pero dice el 5, este es el versículo clave. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siembra. Y Dios me envió delante de vosotros, ¿para qué? Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Anunciando a Cristo Jesús por medio del Señor, porque va a haber una gran liberación. Así pues, verso 8, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No entristezca, os pese haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué es preservación? ¿Qué significa preservar? Así como un ejemplo gráfico,
como una gallina con todos los pollitos como lo pone bajo las alas, ¿no? Ustedes habrán visto muchas veces y todos están ahí protegidos. La mamá gallina los protege a todos. Entonces, estamos protegidos, pero a veces nosotros mismos nos desprotegemos. Hermanos queridos, ¿por qué está la iglesia puesta? ¿Por qué el Señor ha edificado la iglesia? Para que vengan todo lo que tenga necesidad de Dios, que se conviertan, que los sane física y espiritualmente. Pero uno busca a lo físico, pero no busca a lo espiritual. Entonces de esto va a depender de cada uno de nosotros. ¿Cómo andamos en el camino del Señor? ¿Estamos alineados con el Cristo Jesús para conocer sus decretos y sus promesas? Y para cumplirla, por supuesto. Ahora, alguno piensa, bueno, yo vengo y recibo, y quiero estar alineado, pero hay cosas que son, que si la puedo aceptar o no. Queridos hermanos, a veces un siervo, un pastor que dirige una iglesia, tiene que atravesar muchos y diversos problemas. Mucho. Entonces, es como que la iglesia debe estar orando no solamente por los hermanos, orando, apoyando al pastor, al siervo de Dios, que está conduciendo la iglesia. Cada uno tiene su propio problema, pero si yo me hago un paso al costado y me hago otro paso al costado y sigo haciendo, y bueno, me voy a caer. Cada vez me alejo más. Ahora, ¿cómo el tema para preservación de vida me trajo el Señor? Ahora mire lo que dice acá en el verso 46, verso 2, 3 y 4. Y habló Dios a Israel, habló a Jacob. Jacob, ya Dios le puso el nombre Israel. En visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Tu hijo va a cerrar tus ojos. No temas de descender a Egipto, y haré de ti una gran nación. En Egipto, algo que quizá uno un poco no puede comprender. Egipto, si vemos en Apocalipsis, dice, huyan de la gran Babilonia, huyan. Ahora nosotros, como iglesia, estamos en la Babilonia actual, conviviendo con el pecado, con la corrupción, con la maldad, con todo lo que Dios aborrece, se están levantando, se está cumpliendo. Hay cosas que uno ya no queda nada de qué asombrarse. El casamiento igualitario. 2 hombres se besan, se abrazan. 2 mujeres se besan y se abrazan. Y aún más le conceden hijos para que lo críen. Dios mío, lo que Dios condena, eso lo cumple. El mundo lo cumple. Entonces, estamos rodeados de maldad, de la hipocresía, de la corrupción. Por eso, queridos hermanos, debemos estar firmes en la palabra de Dios. Firme, encolumnado, bajo la guía del Señor. Ahora ¿se acuerda cuando leímos al principio,
cuando los hermanos lo maltrataban, por suerte no le pegaban, cuando lo aborrecían a José. Y él le cuenta que ellos iban a inclinarse ante él. Y se cumplió. Vamos a ver rapidito. Es la historia muy completa. Me gustaría que después usted lo analice. Génesis 42, 6, ¿qué dice? 42, 6. Bueno, el 5 vamos a leer, 5 y 6. Y vinieron los hijos de Israel, los hijos de Jacob, los hermanos de José, entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Dios llamó al hambre para que se produjera esto. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Verso 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Llegaron los hermanos de José. ¿Qué dice? Y se inclinaron a él rostro en tierra. Así el pecador se tiene que inclinar ante el Señor, ante la misericordia y el amor de Dios. Se inclinaron a él. Acá hubo un choque entre los hijos de Jacob. La bondad y la maldad. Parecía que la maldad triunfaba. Parecía que la maldad lo llevaba a ejecutar a José. Matémoslo. Después dice una parte, y comieron pan. Me llamó la atención, y comieron pan, mano. Si eran ganaderos, tenían ahí para comer carne también, y comieron pan. Quizás como un símbolo profético de la cena del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor. Ya el siervo enseguida va a llevarla. No quiero anteponerme esto, pero ¿cómo está manejando? Es un punto. Ahora vamos a 43, 26. 43 de Génesis, versículo 26. ¿Estamos leyendo todo? ¿Estamos comprendiendo? A que no comprenda, lo voy a hacer queda 2 horas cuando termine para explicarle mejor. ¿Puede ser? Bueno, ahí está. No sé si mi señora va a aceptar quedarse, pero sí. Sí, ¿no? Bueno, sí se va a quedar. 43, 26. Mire lo que dice. Vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Bueno, el 25 previo dice, y ellos prepararon el presente en tanto que venía José a mediodía porque habían oído que allí habría de comer pan. Era necesario comer pan. Y ahí donde dice, trajeron presente y se inclinaron ante él hasta la tierra. Triunfa la bondad sobre la maldad. Triunfa el amor de Dios sobre el odio, el desprecio de los demás. Y el 44:14, también de Génesis, y dice, y vino Judá con sus hermanos a casa de José. Ellos, los hermanos, vinieron a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Queridos hermanos, qué tremenda esta profecía. Lo que había soñado José, lo que en visión le puso el Señor. A veces parece que nos quieren voltear, que quieren destruir la iglesia. Hoy, la iglesia católica, la gran ramera, la falsa iglesia, la que no está alineada a Cristo, está fuera.
tanta corrupción y pecado como en el mundo está la iglesia. El llamado Papa vive pidiendo perdón por los abusos a los niños. Vive pidiendo disculpas, perdón. Pero esa no es la solución. La palabra de Dios, ellos se desviaron lo que es la verdadera doctrina de la salvación. ¿Por qué? Si la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, obispado desea, buena obra desea, pero deberá ser irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Cómo gobernará la iglesia si no sabe gobernar tu casa? Ahora, no lo veamos solamente como un aspecto sexual, sino un aspecto de amor mutuo entre pareja, porque un hombre solo, estando así ante las tentaciones, Cristo Jesús sufrió la tentación, José sufrió la tentación, todos sufrimos la tentación. Ahí es donde debemos fortalecer nuestro espíritu, queridos hermanos. ¿Cómo estamos? ¿En qué lugar estamos? Pido disculpas. Ya está anunciando el gobierno que la iglesia, que el poder político ya no se va a separar el Estado con la iglesia, como así no va a haber ayuda económica. Y ahora, por detrás de estos abusos, todo el mundo tira contra la iglesia, lo mezcla todo, como si nosotros entráramos también en ese baile. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos estar bajo una sola línea, la línea en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para conocer sus decretos, lo que Él decreta, para conocer todo su promesa, pero también para cumplirla. Entonces, está la salvación, que fueron salvados, pero ellos se arrepintieron después, pidieron perdón. Cuando se dio a conocer a su hermano José, pidieron perdón y se dan cuenta que han actuado mal. Esa es la misericordia de Dios. Cuando hay pecado, cuando hay maldad, pero cuando el toque del Señor conmueve y llama, el amor de Dios es grande. Por eso acá, en estos capítulos, la bondad triunfa sobre la maldad. Vemos aspecto de la salvación, la preservación. En Salmo 36:6 dice, oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Al hombre y al animal conserva. Esa es la preservación. Preserva todo. Ahora también habla de la preservación, de la provisión y el del gobierno de Cristo. Acá viene la provisión. Vamos a Génesis capítulo 8, 22. ¿Qué significa la provisión? Lo que el Señor provee. 8:22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El Señor nos está cubriendo tremendamente. Esta es la provisión de Dios. Provisión de Dios de alimento. Yo creo que hasta acá el Señor nos ha provisto, el Señor nos guarda, nos protege, nos provee el alimento necesario. Pero también hay otra cosa, la provisión espiritual. La provisión espiritual es recibir la palabra, como decía Edra, recibirla, aplicarla y enseñar. La iglesia está puesta para esto, hermanos queridos.
Ahora, ¿qué pide de nosotros el Señor? Si debemos aplicar a nuestra vida, debemos ser obedientes a su palabra, porque el Señor lo dice. Si debemos escudriñar la Escritura, si debemos permanecer en Él, si no debemos dejar de congregar, no es un pedido, no es un pedido, es un mandato. Dios nos manda. Queridos hermanos, no seamos fluctuantes. Un domingo sí, un domingo no, cuando puedo, sí puedo. Hay el cumpleaños de la abuelita, hay el otro. Acomodemos los tiempos, porque aquel día se acerca, hermano querido, para estar bajo el gobierno de Dios, para estar bajo el poder de Dios. En Marcos 1:14 el Señor dice Jesús, cuando comienza su ministerio, el reino de Dios se ha acercado, creed en mí y arrepentíos. El Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó con esto, que debemos llegar al arrepentimiento. Bueno, un poquito largo, ¿no? Ya está. 20 minutos más si me da, sigo. No, ya está. Vamos a ver la última partecita. El libro de Amós, 11:40. Amós. Joel y después viene Amós. 8:22. ¿Eh? No, 8:11, perdón. 8:22 dije no. Leímos 8:11. Ah, ahí está, 11, perdón. Es raro, casi nunca me equivoco, pero a veces sí. Bueno, ya terminamos. Mire esta profecía. 11. He aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en las cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Por qué no la hallarán? Porque ahora está la palabra y no la buscan. Porque ahora está la palabra y la desprecian. Porque ahora está la palabra y van en otras direcciones. Y eso se llama dar la espalda a Dios. Bueno, oremos, hermano. Este libro de Génesis, esta parte, es para varias y diversas enseñanzas. Vamos a dar gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por estas enseñanzas que nos muestra que debemos estar alineados en ti, Señor. Estar firme en tu palabra, Señor. Padre Santo, queremos estar contigo en todo momento. Tú nos pides fidelidad, Señor. Tú nos pides que estemos siempre en misma línea con usted, mi Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has hablado esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadero, porque aquí nos muestra, si estamos alineados en ti, Señor, conocemos tus decretos y tus promesas para cumplirlas, Señor. Padre, bendice en esta mañana a todos los hermanos que están acá presentes, aun aquellos que no están hoy, que se fueron por distintas causas.
que tú le hables en tu santo y bendito Espíritu, que puedan volver a ti, Señor, que tú nos dé la fortaleza para cumplir tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque cada día tú nos hablas, cada día tú nos muestras que debemos perseverar en ti, Señor, con justicia y con amor, en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Amén.